Muy bien. Bienvenidos de nuevo a la serie Cristianismos Encontrados. Me da muchísimo gusto poder hablarles hoy de Justino, el autor de Baruch, el libro de Baruch. Este es el capítulo 22 de Cristianismos Encontrados, y aunque no es un personaje muy conocido, no por eso deja de ser fascinante. Pues Justino, que a veces se le llama Justino el Gnóstico, para diferenciarlo de Justino Mártir, vivió en algún momento a fines del siglo segundo o principios del siglo tercero. Por tanto, nuestra única fuente para conocer a Justino es la atestiguada por el autor de la refutación de todas las herejías, quien escribió su obra en el año 222. Nadie más se molesta en siquiera mencionarlo. Él escribió aquello a lo que llamo un documento textual mistérico o un relato sagrado que él atribuía al ángel Baruch. Pues en este libro, Justino dice que tiene este misterio, un documento de culto mistérico, un secreto que aprende del ángel Baruch. Eso es prácticamente todo lo que sabemos. Lo único que conservamos es un resumen de este libro llamado Baruch. Por lo tanto, en cuanto a su contexto histórico y social, sabemos muy poco. Pero lo que podemos intuir es lo siguiente. Hay referencias a un doble bautismo en el documento mismo, lo cual es común en este tipo de iniciaciones. Se puede suponer que Justino lideraba un círculo cristiano que ofrecía un doble bautismo y un ascenso al cielo al morir, y que el segundo bautismo en sí era como tu garantía para entrar al nivel más alto del cielo, y que el objetivo de la vida cristiana y de la salvación cristiana es seguir el camino no tanto de Jesús en sí, sino de Dios, quien es llamado Elohim. Y en un momento vamos a hablar de eso. Pero antes, les doy un poco de contexto sobre los antiguos cultos mistéricos. Los antiguos cultos mistéricos a menudo no tenían textos asociados a ellos, pero conforme avanzamos más en la antigüedad, sí circulaban textos que revelaban los misterios. Y parece que Justino está usando este mismo recurso. Por tanto, él comienza el libro, con solemnes juramentos de no revelar el misterio que está dentro del libro. Obviamente, si en verdad quisieras mantener todo en secreto, nunca lo habrías escrito en un libro. Aquí hay un punto evidente, se apela al secreto, a una verdadera retórica del secreto, indispensable para la existencia de un culto mistérico, ya que el misterio no está al alcance de todos. Pero obviamente, una vez que lo has escrito, un secreto publicado, técnicamente ya no es un secreto, así que aquí hay algo de disonancia cognitiva. El secreto en realidad es una historia de la creación. Y es una de las reinterpretaciones más fascinantes del libro del Génesis, que combina no solo la tradición judía, sino también la filosofía griega y personajes de la mitología griega. Así que, de cierta forma, las mitologías judía y griega están completamente fusionadas en este documento. Tenemos a Heracles y Príapo junto con David y Moisés, y todos son parte de la misma familia. Pero la trama básica es que al principio existía Elohim, que es Dios, la palabra hebrea para Dios, quien es espíritu, y Edem, que es Edem, el jardín del Edem. Pero en este mito, ella es una mujer serpiente que representa la materia o la tierra, la naturaleza, por así decirlo, y es un personaje mitad serpiente o víbora. Y al principio hay un matrimonio sagrado entre Elohim y Edem. Y ellos dan a luz a 24 ángeles, además de tener ángeles especiales para sí mismos. Y para Elohim, ese ángel es Baruch, que significa el bendito, y para Edem, su ángel principal se llama Naas, que viene de Najas, la palabra hebrea para serpiente. Y supongo que ya se dieron cuenta que esta es la serpiente del jardín del Edem, ¿o no? Se habrán dado cuenta que es una reinvención del Génesis, pero todos los personajes son diferentes. Más bien, los personajes son los mismos, pero la manera en que interactúan es completamente diferente.
Por supuesto que hay más información al respecto. La mía es la más reciente traducción que aparece en la refutación a todas las herejías. Los invito a que la revisen. Es una historia fantástica, entretenida y verdaderamente asombrosa. Les voy a dar un pequeño resumen para que se den una idea de qué se trata esto. Resulta que, aunque Elohim y Edem se casan, terminan divorciándose. Porque Elohim sube al cielo y descubre que su propio ámbito celeste es tan solo el reino inferior, algo que ignoraba hasta ese momento. Interactúa entonces con un reino trascendente, pasa a través de las aguas del firmamento y de ahí al reino trascendente de un ser llamado el bien. El verdadero Dios es el bien y no Elohim. Entonces, a manera de reacción, Elohim trata de rescatar a la humanidad para que ellos también puedan realizar ese ascenso hacia el bien. Esto le preocupa a Elohim porque su espíritu habita en la humanidad. Y él quiere rescatar a este espíritu de Edem. Es Edem quien controla los cuerpos humanos y los impulsos sexuales. Por tanto, la misión que se le encomienda a Baruch, el agente de Elohim, es la de establecer una serie de profetas redentores. Se trata de dos profetas judíos y, curiosamente, también Heraques. Pero en cada caso los profetas son tentados y seducidos. Y al final fracasan en su misión. Y el único profeta que tuvo éxito fue el joven Jesús. Baruch se le aparece a Jesús cuando tiene 12 años y Jesús logra un completo control sobre su cuerpo, venciendo sus pasiones de lujuria, ira, codicia, etc. Cuando muere en la cruz, esto le permite ascender como un espíritu puro, tal como lo hizo Elohim, su verdadero Padre. Hay que aclarar que Jesús no es un ser divino desde su nacimiento. Solo se vuelve divino después de ascender. Nunca resucita de entre los muertos, porque la carne o materia es algo que queda atrás. No tiene caso resucitar su cadáver. Eso sería completamente inútil y absurdo. La meta es ascender a un ecosistema celestial más excelso y ahí reinar en el ámbito del bien. La pregunta es, ¿se podría decir que este texto es gnóstico? ¿Qué nos devuelve a la eterna pregunta? ¿Es correcto llamarlo gnóstico o es algo más? Quisiera dejar claro a qué me refiero. Técnicamente, algo gnóstico exige un creador malvado. Debe tener lo que yo llamo demiurgia negativa. ¿Lo tenemos aquí? Buena pregunta. Además, el gnosticismo generalmente se asocia con una especie de ascetismo radical y un dualismo entre espíritu y materia. Y al principio, cuando leemos el mito justiniano, señala que el matrimonio es sagrado porque Elohim necesitaba casarse y aquí está Dios casándose. Suena como si Dios se casara con la sabiduría, así que todo está perfecto hasta que, claro, se divorcian y cuando se divorcian. Esa unión entre espíritu y materia, que se repite en los seres humanos, se rompe. El espíritu no está tratando de escapar de la materia hacia su destino superior y la materia está tratando de retener al espíritu por medio del sexo, la avaricia, la ira y todas las demás pasiones. Entonces, finalmente, ¿cuál es la postura de Justino al respecto? ¿Cuál es su posición ética? Cuando escribí el libro, todavía creía que Justino aprobaba el matrimonio. Pero recientemente he empezado a dudar cada vez más de esto, porque creo que para Justino la salvación se puede definir mejor como el divorcio del espíritu de la materia. Si en verdad Justino habría recomendado a sus devotos que se casaran, ahora tengo mis dudas al respecto. Como se imaginarán, esto es algo ambiguo y no queda claro. Nos vemos obligados a interpretarlo. En la medida en que Edem representa la materia, podría verse como una creatrix, es decir, una especie de figura creadora. Sin embargo, también claramente aparece como malvada,
sobre todo en su intento de mantener sometida a la humanidad, por así decirlo, y en el uso de un agente maligno, el ángel serpiente Naas. Si forzamos el significado, podríamos decir que hay una creatrix malvada, una figura creadora femenina. Pero ella solo crea la parte material de la humanidad y la verdadera humanidad es el Espíritu de Dios o Elohim en su interior. Así es como lo ve Justino, y nunca nos pondríamos de acuerdo sobre si es una visión gnóstica o no. Esa idea cada vez me convence más, pero no completamente. Justino es harina de otro costal. Él es diferente porque tiene un mito distinto al de los setianos o la semilla de Set. Tiene un mito distinto al de los sofitas, un mito distinto al de otros cristianos, que se agrupan bajo la misma categoría de gnósticos. Todos ellos tienen sus variaciones y creen en cosas diferentes. Me preocupa cuando a todos se les clasifica bajo categoría de gnosticismo, porque esto les permite a los cristianos ignorarlos y decir, bueno, como son gnósticos, en realidad no son cristianos. Y eso no es cierto. Evitemos usar el término gnóstico de esta manera. No hay que darle pretextos a los apologetas para ignorar a estos grupos cristianos primitivos que generaron sus propios mitos como todos los demás. Ojalá que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por su apoyo. Me dio mucho gusto tenerlos a todos aquí, tanto a los nuevos como a los viejos conocidos. Y de corazón, les agradezco a todos los que se han tomado el tiempo de estudiar el lado oscuro de la historia del cristianismo, o el lado luminoso, según prefieran. Y espero que sigamos aprendiendo juntos. Cuídense.